acompaña el doctor Carlos Veraldi esta noche. ¿Cómo dicen ustedes los abogados? Confesión de parte. Relevo de prueba. Lo dice el presidente, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, son insólitas estas manifestaciones y bueno, y me pongo un poco en el lugar de la gente, ¿no? Que escucha a su presidente que abandonó el cargo, se largó a hacer una campaña en tiempos así de desesperación y vuelve a utilizar a la justicia como una bandera en donde justamente dice una cosa y hace todo lo contrario. Justamente hoy el jefe, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Maíquez, es decir, el hombre que protegió a Bonadío, que rechazó todos los juicios políticos que se le fueron pidiendo, ahora deja el cargo para ser el jefe de los fiscales en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este es el ejemplo más característico de claro. Digo una cosa y hago otra. Y además ya se van preparando, parece, para los nuevos tiempos políticos, ¿no? Ya se ubican rápidamente en otro control, dejan, y a eso también está hablando como lo que pasó con Bonadío, ¿no? Que prácticamente lo han dejado totalmente desprotegido y ahora inician las causas en el propio Consejo de la Magistratura, ¿no? Así es. Bueno, era hora que empezaran a avanzar, que se empezaran a producir las pruebas y que demuestren todas estas cosas que venimos diciendo hace años, ¿no? De que fue un juez elegido a dedo, que intervino en las causas sin tener competencia, que sus investigaciones estaban totalmente sesgadas, que se utilizaron pruebas ilegales, que se violaban garantías constitucionales. Es decir, aquí no se trata de juzgar por el contenido de las sentencias. Aquí de lo que se trata es de juzgar por un caso claro y evidente de mal desempeño. Doctor, ayer han quedado finalmente en libertad los dueños de este canal, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que ahí, lo hemos contado con ustedes en muchas oportunidades, se ha visto clarísima la persecución del gobierno, el accionar político de Macri, que el propio Macri lo admitía, cómo él direccionó la prisión de estas dos personas, ¿no? Seguro, es un caso paradigmático de arbitrariedad, es un caso en donde justamente la injerencia del poder político quedó tan en evidencia que hoy realmente estamos hasta sorprendidos de que todas las cosas que fuimos haciendo quedaron acreditadas de una manera inequívoca. Fueron puestos en prisión por una decisión del juez Ercolini que se basaba en un hecho falso. Cuando la Cámara revisa esa decisión y dice que es una arbitrariedad evidente, bueno, entonces los jueces son echados por el presidente directamente. Es decir, aquí no hubo ningún tipo de ocultamiento. Los dos jueces fueron echados. Fue este procedimiento llevado a la Cámara. El fiscal Moldes, que siempre atiende las emergencias del Poder Ejecutivo, interpuso los recursos y finalmente otros dos jueces de la Cámara de Casación, los doctores Hornos y Ricci, dictaron un fallo en tiempo, diríamos, express. En un día leyeron las 200 páginas que tenía nuestro memorial y resolvieron en una resolución de 200 páginas. Por eso, si no dicen que la justicia no es veloz, realmente se están equivocando, porque peor, digamos, más caso de velocidad como este creo que no habrá habido. Ahora, doctor, además, acá este es un caso donde quedó demostrado el armado, las mentiras que se dijeron, tanto en la causa Oil como lo de Ercolini, por lo que usted acaba de decir, ¿no? Se decía, ¿no?, que quisieron vender y no podían, quedó absolutamente demostrado, nadie lo aclara. Pero en la causa Oil también, porque nadie habla hoy de la pericia oficial de la Corte que desmiente lo que se ha venido mintiendo en estos años, ¿no? No, seguro. Bueno, era la razón por la cual estábamos pidiendo constantemente que viniera la etapa del juicio oral, porque en el marco de una audiencia oral y pública, obviamente ya no se puede mentir como hicieron. Entonces, ¿qué apareció como prueba evidente? Bueno, una pericia contable, donde peritos expertos de la Corte dictaminaron que Oil Combustibles había pagado puntualmente sus impuestos, que había utilizado planes de facilidad de pagos que tenían carácter general y que en todos los casos las deudas estaban debidamente regularizadas. Bueno, eso apareció ante un tribunal oral y esperamos que ese juicio continúe y que se vayan incorporando el resto de las pruebas, donde va a ser muy importante que aparezcan ahora todos los testigos que van a corroborar esta información y que van a dejar en evidencia cómo durante la etapa de instrucción el juez Ercolini fabricó pruebas
pruebas, en donde la AFIP le presentó informes falsos, y esas personas que presentaron esos informes falsos ahora van a tener que venir como testigos al juicio. Eso por un lado. Y después el tema de la venta de las acciones, bueno, donde de manera clara otra jueza, después de 15 meses de investigación, terminó definiendo lo que nosotros habíamos planteado desde el comienzo. Tuve que plantear 9 veces un pedido de sobreseimiento para que finalmente la justicia lo atienda, y bueno, y eso es lo que determinó que los empresarios terminaran ahora siendo puestos en libertad. Doctor, no sé si lo puede anticipar, pero sabemos que usted en las próximas horas va a hacer una nueva presentación judicial donde va a quedar demostrada la persecución de la AFIP y del gobierno contra estas empresas, basado en que este año se abrió una nueva posibilidad de planes de la AFIP, y que especialmente la AFIP borró a estas empresas que podían acceder a esos planes, las borró de las bases, negándole la posibilidad que demostraría la persecución que se ha hecho contra estas empresas. Seguro, el nivel de persecución que ejerció la AFIP no debe tener antecedentes, pero en este caso ha redoblado sus esfuerzos y lo ha hecho ahora directamente contra las empresas que tienen los medios de comunicación. Telepiu, Ideas del Sur. ¿Qué es lo que había ocurrido? Dictaron una regla general en donde se podían refinanciar impuestos, cualquier persona puede refinanciar sus impuestos. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Cuando las empresas del Grupo Indalo, las que controlan los medios de comunicación, se presentaron, primero lo aceptaron, y después, cuando advirtieron que eran las empresas del grupo, bueno, las eliminaron. Se levantaron constancias ante escribano público que demuestran que hubo una decisión arbitraria, que no tiene ningún fundamento legal, que es una decisión claramente de abuso de autoridad. Y por eso es lo que vamos a estar presentando en las próximas horas, en una causa, por supuesto, marco, que es mucho más amplia, es que justamente la que se investiga en el Juzgado Federal 1 a raíz de la denuncia que presentó el accionista de este canal. De extorsión contra el propio, y donde está imputado, y donde se ha hecho muchas medidas de prueba, el presidente Mauricio Macri, imputado por extorsión, ¿no? Exacto, y donde ya asociación ilícita está caratulado, ¿no? Carátula es exactamente Mauricio Macri sobre asociación ilícita. Es decir, parece que los tiempos han cambiado. Doctor, acá hay una pérdida patrimonial muy fuerte de los accionistas de este canal a partir de todo lo que hizo la AFIP, la persecución del gobierno. ¿Qué va a pasar? Bueno, por un lado está el proceso de quiebra que tiene que analizar la Corte, y por otro lado lo que se van a realizar son juicios de responsabilidad contra los funcionarios judiciales y del poder administrativo que han tomado estas decisiones y que han generado, por supuesto, estos daños totalmente injustificados. Ellos van a tener que responder con su patrimonio por las pérdidas, pero no solamente las pérdidas que le han ocasionado a los accionistas, las pérdidas que le han ocasionado a los trabajadores que integran estas empresas, en donde tuvieron, como ustedes saben mejor que nadie, problemas con el cobro de sus sueldos en definitiva no pudieron ser actualizados como correspondía. Es decir, aquí se van a tener que hacer cargo de manera personal de los daños que se han generado, y con esto se va a establecer un criterio que se tiene que aplicar siempre, no solamente en este caso, y es que el funcionario público que comete un delito tiene que responder con su propio patrimonio. Claro. Doctor, en este sentido repasábamos recién respecto a la situación de las empresas, y usted decía, es inédito en la historia de AFIP directamente que se haya perseguido a este punto, y existe una causa que tiene una cautelar a favor contra el Grupo Clarín y La Nación por apropiación del IVA y de ganancias. Justamente se habían tomado exenciones que no les correspondían. Tiene una cautelar hoy en día porque una jueza entendió que corría riesgo la libertad de prensa justamente. ¿Entiende que AFIP en este sentido accionó, no accionó? Pues el denunciante justamente es AFIP y la causa quedó ahí. Digo, se nota demasiado ahí una doble vara del organismo recaudador en este sentido. Pero no hay ninguna duda, todas estas cuestiones han quedado también debidamente esclarecidas en el marco del juicio oral. Es decir, todas las audiencias que se han celebrado hasta aquí van mostrando cómo la AFIP, en el caso de las empresas del Grupo Indalo, cometía actos totalmente arbitrarios, es decir, lo que le correspondía a todos se lo sacaban al grupo. Donde había que generar algún tipo de acuerdo para que se facilitaran las posibilidades de pago, bueno, la AFIP hacía todo lo contrario.
contrario. Y hoy llegó a la situación esta paradojal en donde mandó a la quiebra a la empresa Oil Combustibles y no pueden ahora recuperar justamente las deudas que se habían verificado. En el caso del Grupo Clarín, hubo un fallo de la Corte en donde justamente se dijo que no se podía discriminar a los distintos contribuyentes según los tipos de impuestos que tenían que pagar, pero además había un bien jurídico todavía mucho más importante, que era el de tutelar la libertad de prensa. Entonces, así como se lo hizo con el Grupo Clarín, también lo tenían que haber hecho con el grupo de medios que estamos, en este caso, del Grupo Indalo. Es decir, estas son las cuestiones que han quedado, digamos, acreditadas de una manera inequívoca. Es de 2002, 17 No, pero años ahí, Juan, te agrego algo más, que con el doctor lo hemos hablado en más de una oportunidad. Estaba aquel famoso decreto a la medida del Grupo Clarín que Mauricio Macri, siendo jefe de gobierno porteño, sacó para decir que ninguna empresa periodística podía ser ni perseguida ni tenida en cuenta. Macri, jefe de gobierno porteño, era a medida del Grupo Clarín, pero también se podría haber también utilizado para este grupo y obviamente no lo utilizaron, ¿no? Pero seguro, y además es absolutamente lógico decir, hay valores prioritarios en una república y la libertad de prensa es uno de ellos. Es decir, no se puede hacer este tipo de cosas y además, esto tiene que quedar claro. Macri, cuando tomó todas estas decisiones administrativas, lo hizo con el inequívoco propósito de que este medio de comunicación no existiera. Es decir, de cerrarlo. Querían llegar a las elecciones con una prensa absolutamente colonizada. Exacto. Es decir, que tenían un discurso oficial. Y bueno, y no lo consiguieron. No solo no lo consiguieron, sino que transformaron este medio en canal líder de noticias en la República Argentina. Pero eso es una cuestión fundamental, que no solamente está siendo investigado Macri por asociación ilícita, sino que quisieron ir contra la libertad de prensa y cerrar directamente este canal, ¿no? Exactamente, ese fue el propósito, pero bueno, una cosa que también le salió mal, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta también es que todas estas cosas pasaron o dejaron que fueran pasando porque no hubo una reacción de toda la comunidad. Es decir, aquí muchos abogados se han callado muchos colegas de ustedes, ¿no? Muchos pedían que cierren este canal. Pedían que cierren, o que querían, algunos empresarios bastante pícaros se querían quedar con los medios de comunicación, venían en el momento de crisis para comprarlo por 2 pesos, y todas estas cosas han quedado en evidencia. Por eso lo importante que a partir del 27 tengamos una nueva política, es decir, una política que respete las garantías, que respete verdaderamente lo que es la división de poderes. Totalmente. ¿Puedo hacer una consulta más? Doctor, usted dijo que van a ir contra los accionistas, contra los funcionarios que tomaron las medidas que perjudicaron a esta empresa patrimonialmente. Esa es una decisión de los accionistas de este grupo, porque la idea siempre está que es mucho más fácil ir contra el Estado para recuperar patrimonio que ir contra las personas. La decisión de ir contra las personas parece ser una decisión mucho más política que en busca de un resarcimiento económico. Mire, acá lo que hay que poner en claro es que más allá de los resarcimientos económicos que se pueda tener, digamos, derecho, lo que es importante es que los funcionarios públicos paguen con su patrimonio cuando cometen este tipo de acciones delictivas. Y esta es la decisión que a mí me han informado y que a mí me han transmitido para que yo actúe en los procesos judiciales. Es decir, esto es lo que se va a hacer. Vamos a pedir que estos funcionarios sean los que tengan que responder. Estos funcionarios y cualquiera otros que hayan sido cómplices, sean funcionarios judiciales o también empresarios que han sido funcionales a estas estrategias. Y además, doctor, investigar la contratación de un grupo jurídico, de un estudio jurídico que la AFIP hizo, la AFIP de Alberto Haddad, con el objetivo solamente de perseguir a este grupo, cosa que nunca antes se había hecho, ¿no? No, realmente no. Y bueno, y eso también justamente el doctor Echegaray en el marco del juicio oral lo ha venido puntualizando de una manera muy clara. Gracias, doctor, como siempre. Al contrario.